Hay una verdad sobre la vida humana que la experiencia confirma y que la Escritura establece con una claridad que no deja lugar para la ambigüedad. Las personas con quienes caminas determinan en una proporción significativa hacia dónde llegas. No completamente, porque hay una responsabilidad personal que ninguna influencia externa puede anular completamente, pero en una proporción que merece ser tomada en serio con la honestidad que requiere. Y Dios llega hoy con una instrucción que nace de ese conocimiento. No como control sobre las relaciones de sus hijos. Como el consejo del padre que ve lo que el hijo a veces no puede ver desde adentro de las relaciones que lo rodean. Hijo mío, camina con quienes te acercan a mí. Esa instrucción tiene en ella algo que quiero que notes desde el principio. No dice huye de quienes te alejan de mí como si la instrucción principal fuera de alejamiento y de separación. Dice camina con quienes te acercan a mí. La orientación positiva. El movimiento hacia. La elección activa de las relaciones que producen acercamiento a Dios como el criterio principal de la comunidad que se cultiva. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando en un momento donde las relaciones de tu vida merecen ser examinadas honestamente desde la pregunta de si te acercan o te alejan de Dios, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en ese proceso de discernimiento sobre sus relaciones. Porque hay personas en tu entorno que están siendo alejadas de Dios gradualmente por las compañías que eligieron sin plena conciencia de ese efecto. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote del poder de las relaciones sobre la vida espiritual. Porque creo que hay una tendencia a subestimar ese poder cuando la fe individual es fuerte y cuando la sensación de seguridad espiritual propia es alta. El ser humano fue diseñado para la relacionalidad, no como accidente evolutivo, como parte del diseño deliberado del Creador que dijo no es bueno que el hombre esté solo. Esa declaración en el Génesis no es solamente la introducción al matrimonio. Es la declaración fundamental sobre la naturaleza relacional del ser humano. Que la existencia plena requiere la comunidad. Que el florecimiento individual está profundamente conectado con la calidad de las relaciones que rodean al individuo. Y esa interdependencia relacional que es parte del diseño divino opera en ambas direcciones. Las relaciones que acercan a Dios producen el florecimiento que el diseño contempla. Y las relaciones que alejan de Dios producen la contracción que el diseño no contempló. Proverbios 1:20 de la tarde lo establece con la directness que caracteriza al libro de Proverbios. El que anda con sabios se hará sabio. Pero el que se junta con necios será quebrantado. No que podría hacerse sabio si se esfuerza suficientemente a pesar de las relaciones. Que el que anda con sabios se hará sabio. La sabiduría se transmite en la comunidad. El carácter se forma en parte a través de las relaciones. La orientación del corazón es influida por la orientación de los corazones con quienes se camina. Eso no niega la responsabilidad individual. El que camina con necios también tiene la capacidad de elegir no adoptar la necedad de sus compañeros. Pero la realidad es que la resistencia constante a la influencia del entorno requiere un nivel de esfuerzo que pocas personas pueden sostener indefinidamente. Y con el tiempo la influencia del entorno relacional tiende a moldear al individuo de maneras que solamente son completamente visibles con la perspectiva de la distancia. Quiero hablarte de cómo operan las relaciones sobre la vida espiritual específicamente. Porque no es solamente la sabiduría general lo que se transmite en las relaciones. Es también la orientación del corazón hacia Dios o alejándose de Él. Las relaciones que acercan a Dios tienen características específicas que vale la pena identificar. No para producir una lista de verificación que se aplica mecánicamente, sino para que el discernimiento sea más preciso y más honesto. La primera característica es que hacen que Dios sea más real en la experiencia. Cuando alguien en quien confías genuinamente habla de Dios como una presencia viva en su vida, cuando sus historias sobre la fidelidad de Dios tienen el peso de la experiencia directa y no solamente de la doctrina aprendida, cuando la manera en que navega las dificultades revela la realidad de Dios como su ancla más que sus propias fuerzas, esa persona hace que Dios sea más real en tu experiencia simplemente por la calidad de su presencia y de su testimonio. La segunda característica es que producen convicción sin condenación. Las relaciones que acercan a Dios tienen la cualidad de que la presencia de esa persona en tu vida produce el deseo de ser mejor. No la culpa que aplasta. El deseo genuino de crecer.
La convicción que lleva al cambio sin la condenación que paraliza. Esa combinación de verdad y gracia que es característica de la presencia de Cristo es también característica de las personas que acercan a Él. La tercera característica es que la conversación con ellas frecuentemente termina con el corazón orientado hacia Dios. No que cada conversación tiene que ser teológica o devocional para ser valiosa, sino que hay algo en la calidad de la presencia y de los valores de esa persona que hace que después de estar con ella el corazón tenga más facilidad de orientarse hacia Dios que antes de la conversación. La cuarta característica es que te desafían a crecer en las áreas donde el crecimiento es necesario. No con la crítica que hiere sin propósito. Con el amor que es suficientemente honesto para decir lo que el corazón necesita escuchar aunque no sea lo que el ego preferiría. Las personas que solamente confirman lo que ya creemos y nunca nos desafían pueden ser cómodas, pero no siempre son las que más acercan a Dios. Las que tienen la valentía del amor genuino que puede decir la verdad en el momento correcto con la actitud correcta son frecuentemente las más valiosas para el crecimiento espiritual. Quiero hablarte también de las características de las relaciones que alejan de Dios. No para producir el juicio sobre las personas en esas relaciones. Para el discernimiento honesto que la instrucción de Dios de hoy requiere. Las relaciones que alejan de Dios no siempre lo hacen de manera dramática y obvia. La mayoría de las veces el alejamiento es gradual, sutil, imperceptible en el día a día pero significativo cuando se mira con la perspectiva del tiempo. La primera característica de las relaciones que alejan es que hacen que Dios sea menos relevante en la conversación y en la vida cotidiana. No necesariamente que atacan la fe directamente. Que producen un ambiente donde Dios simplemente no está en el marco de referencia. Donde las decisiones se toman sin su perspectiva. Donde los valores que gobiernan las elecciones son los del ambiente y no los del reino. Y en ese ambiente la fe que no es activamente alimentada comienza a perder su lugar central de manera gradual. La segunda característica es que producen la normalización de lo que debería seguir siendo visto como incompatible con el camino de fe. El proceso de normalización opera lentamente. Lo que al principio producía incomodidad en el corazón del creyente gradualmente produce menos incomodidad hasta que deja de producirla completamente. Y esa pérdida de la incomodidad ante lo que debería producirla es una señal de alejamiento que frecuentemente se pierde precisamente porque el proceso fue tan gradual que ningún momento específico pareció decisivo. La segunda característica es que producen la normalización de lo que debería seguir siendo visto como incompatible con el camino de fe. El proceso de normalización opera lentamente. Lo que al principio producía incomodidad en el corazón del creyente gradualmente produce menos incomodidad hasta que deja de producirla completamente. Y esa pérdida de la incomodidad ante lo que debería producirla es una señal de alejamiento que frecuentemente se pierde precisamente porque el proceso fue tan gradual que ningún momento específico pareció decisivo. La tercera característica es que cuestionan la fe no desde la búsqueda honesta sino desde el cinismo. Hay una diferencia importante entre el cuestionamiento honesto que busca entender y el cinismo que busca desestabilizar. El primero puede fortalecer la fe cuando es procesado correctamente. El segundo produce gradualmente la erosión de la certeza que solamente puede ser resistida con un nivel de vigilancia que no siempre es sostenible en el largo plazo. Y la cuarta característica es que producen en el corazón la priorización de cosas que en el orden correcto de la fe tendrían una posición diferente. No que el éxito material sea malo, sino que cuando las relaciones que rodean a una persona hacen que el éxito material ocupe el lugar que debería tener el reino de Dios en la jerarquía de valores, el efecto sobre la orientación del corazón es real aunque sutil. Quiero hablarte ahora de la instrucción positiva de Dios: camina con quienes te acercan a mí. Porque la instrucción no es simplemente de discernimiento. Es de acción deliberada en una dirección específica. Camina con. El verbo caminar implica movimiento sostenido en compañía. No simplemente la cercanía ocasional con personas que acercan a Dios. El caminar habitual. El que produce la influencia acumulada de la compañía sostenida. Como el árbol que crece en la dirección de la luz. La persona que camina habitualmente con quienes acercan a Dios va siendo formada en esa dirección de maneras que el contacto ocasional no puede producir. Quienes te acercan a mí. La especificidad del criterio de selección. No quienes son más exitosos. No quienes son más populares.
No quienes producen más comodidad o más entretenimiento. Quienes te acercan a Dios. Ese es el criterio que la instrucción establece como el principal para la selección de los compañeros de camino. Quiero hablarte de los diferentes tipos de relaciones que pueden acercar a Dios. Porque la instrucción no se refiere solamente a un tipo específico de relación. Los mentores espirituales. Las personas con más experiencia en el camino de la fe que pueden ver con perspectiva lo que desde dentro del proceso es más difícil de ver. Que han atravesado los valles que tú estás atravesando y que desde el otro lado pueden orientar con la sabiduría que solamente la experiencia vivida puede dar. La relación con un mentor espiritual genuino es una de las más formativas disponibles para el crecimiento en la fe. Los compañeros de camino. Las personas que están en el mismo proceso de crecimiento. Que tienen sus propias luchas y sus propias victorias. Con quienes se puede ser honesto sobre las dificultades sin el peso de la expectativa de perfección. Que pueden orar con la especificidad de quien conoce los detalles del camino personal. Que pueden celebrar las victorias con la genuinidad de quien estuvo presente en el proceso que las produjo. Esas relaciones de compañerismo en el camino son parte fundamental de la comunidad que acerca a Dios. La comunidad de fe. La congregación, el grupo pequeño, el círculo de creyentes que se reúnen regularmente para el estudio de la palabra, la oración y el apoyo mutuo. La comunidad de fe tiene algo que las relaciones individuales no pueden producir completamente por sí solas. La diversidad de dones, de perspectivas, de experiencias que se complementan mutuamente. La historia compartida que produce el tipo de conocimiento mutuo que el anonimato no puede producir. El culto colectivo que en su dimensión comunitaria tiene algo que el culto individual no puede replicar completamente. Y las relaciones de rendición de cuentas. Las personas ante quienes se puede ser completamente honesto sobre las luchas y las tentaciones y los fracasos y que pueden sostener en el proceso de crecimiento con la combinación correcta de gracia y verdad. Que no simplifican la lucha pero tampoco la justifican. Que acompañan el proceso de crecimiento desde la honestidad del que sabe que también necesita ser acompañado. Quiero hablarte de algo que la instrucción de Dios implica y que puede producir incomodidad cuando se examina honestamente. La instrucción de caminar con quienes se acercan a Dios implica también la realidad de que no todas las relaciones pueden tener el mismo lugar en la jerarquía de influencia sobre la propia vida. No hay una instrucción de cortar el contacto con todas las personas que no acercan a Dios. Jesús mismo comía con pecadores. Pablo instruyó a los creyentes de Corinto que podían comer lo sacrificado a ídolos con los no creyentes que los invitaran. El contacto con el mundo es parte de la misión. No hay instrucción de aislamiento total de quienes no comparten la fe. Lo que sí hay es una instrucción sobre los niveles de influencia que diferentes tipos de relaciones deben tener. El círculo de mayor influencia sobre la orientación del corazón debe estar compuesto por quienes acercan a Dios. Las relaciones que alejan de Dios pueden existir en el radio de influencia, pero no en el centro de él. No como regla rígida, sino como la sabiduría que protege la orientación del corazón sin producir el aislamiento que contradice la misión. Quiero hablarte de Jonatán y David porque creo que es uno de los ejemplos más poderosos de la Escritura sobre el tipo de relación que acerca a Dios. Jonatán encontró a David en un momento donde David estaba siendo perseguido por Saúl. La situación objetiva de David era de peligro extremo. Y en ese contexto, Jonatán hizo algo que el texto describe con una precisión extraordinaria. Lo fortaleció en Dios. No lo animó simplemente con palabras positivas. No le dijo que todo estaría bien. Lo fortaleció en Dios. Orientó la fe de David hacia Dios como el fundamento de la fortaleza que la situación requería. Le recordó que el Dios que había estado con él en el pasado seguiría estando con él en el futuro. Le habló del propósito que Dios tenía sobre su vida aunque las circunstancias del momento contradecían completamente la posibilidad de ese propósito. Eso es exactamente lo que hace la relación que acerca a Dios. Fortalece en Dios. Orienta hacia Dios en el momento donde la presión produce la tentación de orientarse hacia otras fuentes de fortaleza. Recuerda el propósito y la fidelidad de Dios cuando la circunstancia produce el olvido. Y hay algo más en la relación entre Jonatán y David que vale la pena notar. Jonatán era el hijo del rey. Tenía todo el derecho dinástico a ser el sucesor de Saúl. Y sin embargo su lealtad a David,
que Dios había ungido como el próximo rey, precedió a su lealtad a su propio derecho. Esa disposición de poner el propósito de Dios por encima del interés propio es una de las características más definitorias del tipo de amigo que acerca a Dios. Quiero hablarte de Ruth y Noemí porque también ilumina con una riqueza particular lo que significa caminar con quienes acercan a Dios. Noemí le dijo a Ruth que regresara a su pueblo y a sus dioses después de la muerte de los maridos de ambas. La instrucción de Noemí era la de la despedida. Y Ruth respondió con una de las declaraciones de lealtad más hermosas de toda la Escritura. No me ruegues que te deje. Donde quieras que tú fueres iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Ruth eligió caminar con Noemí y con el Dios de Noemí a pesar de que Noemí misma le decía que no lo hiciera. Y esa elección de Ruth de caminar con quien la acercaría al Dios verdadero produjo el resto de la historia de Ruth. El encuentro con Buz, la restauración de Noemí, y la inclusión en la línea genealógica de David y eventualmente de Cristo. La elección de con quién caminar tiene consecuencias que se extienden más allá de lo que el momento de la elección puede ver. Ruth no podía saber cuando eligió a Noemí todo lo que esa elección produciría. Simplemente eligió la relación que la acercaba al Dios verdadero. Y Dios honró esa elección con consecuencias que excedieron completamente lo que Ruth podría haber anticipado. Quiero hablarte de la aplicación práctica de la instrucción de Dios en el contexto contemporáneo. Porque la instrucción tiene consecuencias concretas que vale la pena explorar. La primera aplicación es el examen honesto de las relaciones actuales. No desde el juicio, sino desde la pregunta honesta: ¿me acercan o me alejan de Dios las personas con quienes camino habitualmente? ¿La calidad de mi vida espiritual es fortalecida o debilitada por las relaciones que más influyen sobre mí? ¿Quién fortalece mi fe y quién la erosiona aunque sea gradualmente? Ese examen honesto puede ser incómodo porque frecuentemente la respuesta no es simple. Muchas relaciones tienen dimensiones que acercan y dimensiones que alejan. Y pocas personas son completamente uno o completamente lo otro. Pero el examen honesto puede producir la claridad sobre cuáles relaciones merecen más inversión y cuáles necesitan ser reposicionadas en la jerarquía de influencia. La segunda aplicación es la búsqueda activa de relaciones que acercan a Dios. No esperar a que lleguen solas. Buscarlas deliberadamente. La comunidad de fe que tiene la calidad de las relaciones que producen crecimiento espiritual no siempre se encuentra sin esfuerzo. Requiere la disposición de invertir tiempo y vulnerabilidad en el proceso de construir esas relaciones. Que lleva tiempo. Que requiere consistencia. Pero que produce el tipo de fruto que justifica la inversión. La tercera aplicación es la protección deliberada del tiempo de mayor calidad para las relaciones que acercan a Dios. En una agenda ocupada, el tiempo es el recurso más escaso. Y la distribución del tiempo entre las diferentes relaciones refleja la jerarquía real de influencia. Las relaciones que acercan a Dios merecen recibir tiempo de calidad y no solamente los residuos que quedan después de que todo lo demás ha sido atendido. Y la cuarta aplicación es la disposición de ser para otros la relación que acerca a Dios. La instrucción de hoy habla de caminar con quienes te acercan a mí. Pero hay una dimensión recíproca que vale la pena nombrar. El que genuinamente está siendo acercado a Dios por las relaciones correctas se convierte gradualmente en la relación que acerca a Dios para otros. El fruto de las relaciones que te acercaron a Dios es que tú puedes ser ese tipo de relación para alguien más que lo necesita. Hijo mío, camina con quienes te acercan a mí. Esa instrucción de Dios para hoy no es restrictiva. Es liberadora. Es la guía del Padre que ve el camino completo y que desde esa visión dice: hay relaciones que te llevan hacia el destino correcto y hay otras que te llevan en la dirección equivocada. La sabiduría de elegir las primeras y de darles el lugar correcto en tu vida es parte de cómo el camino hacia Dios puede ser caminado con la mayor efectividad posible. Las personas con quienes caminas importan. Tienen poder sobre la orientación de tu corazón. Tienen influencia sobre la calidad de tu vida espiritual. Tienen efecto sobre hacia dónde llegas en el camino de la fe. Y el Padre que te conoce completamente, que sabe cuáles relaciones están produciendo su efecto sobre tu vida en este momento, dice hoy con el amor del que quiere lo mejor para su Hijo: camina con quienes te acercan a mí. Esa instrucción merece ser recibida con la honestidad y la disposición activa que requiere.
No como análisis intelectual, sino como decisión práctica sobre las relaciones que merecen más inversión en el periodo que viene. El Salmo 1 en 1 es el umbral de toda la colección de los salmos. No está primero por accidente. Fue colocado deliberadamente como la declaración inicial que establece el contraste fundamental que recorre toda la Escritura, el camino que lleva a la vida y el que no lleva a ella. Y comienza con una palabra que en el original hebreo tiene un peso que las traducciones no siempre capturan completamente. Bienaventurado. En el hebreo es ashre con acento agudo. Una palabra que en realidad es un plural. Literalmente podría traducirse como las felicidades de, o las bendiciones múltiples de. No es una bendición singular y puntual. Es la descripción de un estado de florecimiento integral que tiene múltiples dimensiones simultáneas. El que el Salmo 1 en 1 describe como bienaventurado no tiene solamente una cosa bien. Tiene ese estado de completud y de orientación correcta que produce el florecimiento en todas las dimensiones de la existencia. Y ese estado de bienaventuranza no es el resultado de circunstancias favorables. Es el resultado de decisiones. De 3 decisiones específicas que el versículo describe con una precisión que vale la pena explorar completamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 negaciones. 3 cosas que el bienaventurado no hizo. Y esas 3 negaciones juntas describen una progresión de alejamiento del camino correcto que el bienaventurado resistió en cada una de sus etapas. Antes de desarrollar las 3 negaciones, quiero hablar de la estructura del versículo porque esa estructura tiene una lógica que enriquece completamente la comprensión. Las 3 negaciones tienen 3 verbos diferentes: anduvo, estuvo, se ha sentado. Y esos 3 verbos describen 3 niveles de compromiso con lo que se describe. Andar es el movimiento transitorio. Estar es la permanencia en un lugar. Sentarse es la instalación cómoda. De la primera a la tercera hay una progresión de superficialidad hacia profundidad. Del contacto ligero hacia la identificación completa. También tienen 3 objetos diferentes: consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores. Y esos 3 objetos tienen su propia progresión. El consejo habla de la perspectiva que se recibe. El camino habla de la dirección que se sigue. La silla habla de la postura que se adopta. De recibir perspectivas hacia seguir direcciones hacia adoptar posturas completamente. Del nivel más superficial al más profundo de influencia y compromiso. Y tienen 3 descripciones diferentes de las personas involucradas: malos, pecadores, escarnecedores. En el hebreo original esas 3 palabras tienen matices diferentes. Los malos son los que actúan sin orientación moral correcta. Los pecadores son los que deliberadamente eligieron el camino equivocado. Y los escarnecedores son los que, además de haber elegido ese camino, se burlan de quienes eligieron el correcto. Es una progresión de la orientación incorrecta hacia la elección deliberada del camino incorrecto hacia el cinismo activo sobre el camino correcto. Esas 3 progresiones juntas forman una imagen de cómo el alejamiento del camino correcto ocurre gradualmente. No de un salto dramático desde la rectitud hacia la perdición. En pasos pequeños. En progresiones que individualmente pueden parecer insignificantes pero que juntas producen un alejamiento que es total cuando se mira con la perspectiva suficiente. Que no anduvo en consejo de malos. Primera negación. El consejo de malos. Esta es la primera etapa de la progresión y también la más sutil. El consejo habla de la perspectiva que se recibe. Las voces que informan la comprensión de la realidad. Los marcos de referencia desde los que se interpretan las situaciones y se toman las decisiones. El consejo de malos no llega siempre con la etiqueta de malo sobre él. Si llegara así sería mucho más fácil de resistir. Llega con la apariencia de sabiduría práctica. De realismo. De la perspectiva del que ha visto el mundo como es y que por lo tanto puede orientar con mayor efectividad que el idealismo de quien todavía cree en los valores del reino. ¿Cuáles son las formas contemporáneas del consejo de malos que el bienaventurado resiste? El consejo que dice que los valores del reino son incompatibles con el éxito en el mundo real. Que la honestidad tiene sus límites cuando se trata de negocios. Que la generosidad es un lujo que solamente los que tienen suficiente pueden permitirse.
Que la integridad es admirable en teoría, pero que el mundo no funciona así en la práctica. Ese consejo llega frecuentemente de personas con buena intención, pero cuya perspectiva está formada más por la experiencia del mundo que por los valores del reino. El consejo que normaliza gradualmente lo que debería seguir siendo visto como incompatible con el camino de fe. El que dice que todo el mundo lo hace. Que no es tan grave. Que Dios entiende las circunstancias. Que los estándares que antes se tenían eran demasiado rígidos y que una perspectiva más madura reconoce la necesidad de mayor flexibilidad. Ese consejo de normalización es uno de los más efectivos precisamente porque no se presenta como alejamiento de Dios sino como madurez espiritual. Y el consejo que cuestiona la fe desde el cinismo en lugar de desde la búsqueda honesta. Hay una diferencia fundamental entre la pregunta honesta que busca entender y el cinismo que busca desestabilizar. La pregunta honesta puede fortalecer la fe cuando es procesada correctamente. El cinismo que se disfraza de cuestionamiento honesto va produciendo gradualmente la erosión de la certeza que no siempre puede ser detectada mientras ocurre. El bienaventurado no anduvo en ese tipo de consejo. No porque nunca lo escuchara, sino porque no lo convirtió en la perspectiva que informaba sus decisiones y su comprensión de la realidad. ¿Cómo se resiste el consejo de malos en la práctica contemporánea? Principalmente a través de la alimentación constante de la perspectiva alternativa. La palabra de Dios como el consejo que compite con el consejo de malos y que cuando es recibida con regularidad y con genuinidad produce una perspectiva que tiene suficiente peso como para contrarrestar las perspectivas que alejan de Dios. El bienaventurado no puede simplemente resistir el consejo de malos por fuerza de voluntad si no está recibiendo activamente el consejo correcto. La mente no puede estar simplemente vacía. Recibirá lo que el ambiente produzca si no hay una fuente alternativa que la alimente deliberadamente. Y el versículo 2 del mismo Salmo establece cuál es esa fuente. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ni estuvo en camino de pecadores. Segunda negación. La segunda etapa de la progresión es más comprometida que la primera. El camino no es solamente la perspectiva que se recibe como en el consejo. Es la dirección que se sigue. El camino que los pecadores caminan tiene una dirección que lo lleva hacia un destino. Y quien comienza a caminar en ese camino, aunque sea con la intención de solamente explorar o de no quedarse permanentemente, va siendo llevado en esa dirección por la lógica del camino mismo. El camino de pecadores en el lenguaje del Salmo no es simplemente el camino de las personas moralmente malas según los estándares convencionales. En el contexto hebreo, pecadores son los que eligieron deliberadamente la dirección que se aleja de Dios. El que va por ese camino no va a ningún lugar neutro. Va en una dirección que lo aleja de Dios, aunque cada paso individual parezca pequeño e insignificante. ¿Cuáles son los caminos de pecadores en la vida contemporánea que el bienaventurado resiste seguir? El camino de la acumulación que nunca tiene suficiente. Donde la búsqueda de más recursos, más reconocimiento, más poder se convierte en el organizador principal de las decisiones y del tiempo. No porque el éxito material sea malo en sí mismo, sino porque cuando ese camino ocupa el lugar que debería ocupar el reino de Dios en la jerarquía de valores, produce el alejamiento gradual de Dios que el versículo describe. El camino de la gratificación inmediata que evita el proceso de la formación del carácter. La cultura contemporánea ofrece versiones de casi todo que son más rápidas y más fáciles que las versiones que el proceso de formación genuina requiere. El placer sin compromiso. El reconocimiento sin el trabajo que lo produce genuinamente. La espiritualidad sin la disciplina que produce la profundidad real. Ese camino tiene el atractivo de la facilidad y la rapidez, pero lleva en la dirección opuesta al florecimiento que el Salmo 1 describe. Y el camino de la doble vida. El que intenta mantener la apariencia de fe en ciertos contextos mientras camina en otros contextos por el camino que produce el alejamiento. Esa doble vida no es sostenible indefinidamente. Produce la fragmentación interior que eventualmente exige que se elija uno de los dos caminos con mayor claridad. Y el proceso de mantenerla consume recursos interiores que deberían estar disponibles para el crecimiento genuino. El bienaventurado no estuvo en ese camino. No porque nunca sintiera la atracción hacia él, sino porque reconoció la dirección hacia la que lleva y eligió no seguirlo aunque la atracción fuera real. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tercera negación.
La tercera etapa de la progresión es la más comprometida y la más peligrosa. La silla de los escarnecedores. Sentarse es instalarse. Es la postura cómoda del que ya no está simplemente pasando, sino del que se estableció en un lugar como si fuera el lugar correcto donde estar. Y los escarnecedores no son simplemente los que eligieron el camino equivocado. Son los que además hacen del cinismo sobre el camino correcto su postura característica. Que se ríen de lo que se debería tomar en serio. Que minimizan con el sarcasmo lo que tiene peso genuino. Que producen en su entorno la atmósfera donde tomar en serio los valores del reino produce la incomodidad del que se siente fuera de lugar porque todos a su alrededor parecen encontrar más sofisticado el cinismo que la fe. La silla de los escarnecedores en la cultura contemporánea tiene formas que son importantes identificar. El cinismo cultural que encuentra en la burla de lo sagrado una forma de sofisticación intelectual. Que trata la fe con el desdén de quien la considera una superstición superada. Que produce en quien lo absorbe la vergüenza gradual de sus propias convicciones porque el ambiente dice que las personas inteligentes y modernas no tienen ese tipo de convicciones. El entretenimiento que hace de la burla de los valores del reino su contenido principal. No el entretenimiento que simplemente no tiene contenido espiritual, que es una categoría amplia y no necesariamente problemática. El que deliberadamente toma lo sagrado y lo presenta como objeto de burla. Que gradualmente va reubicando en el interior del consumidor los marcadores de lo que merece respeto y lo que merece burla. Y las conversaciones donde la postura del escarnecedor es la que produce el mayor reconocimiento social. Donde tomar en serio los valores de la fe produce la mirada de quien parece ingenuo o anticuado. Y donde el cinismo sobre esos valores produce la aprobación del grupo. En ese ambiente la presión social a adoptar la silla del escarnecedor como la postura que produce pertenencia es real y requiere una convicción suficientemente sólida para resistirse. El bienaventurado no se sentó en esa silla. No porque nunca se acercara a ella, sino porque reconoció lo que significa sentarse ahí y eligió no hacerlo aunque la comodidad del reconocimiento social que habría producido fuera real. Quiero hablarte ahora de la progresión que el versículo describe y de su aplicación a la vida real. Porque hay algo en la estructura de la progresión que es importante para entender cómo el alejamiento de Dios ocurre frecuentemente en la experiencia humana. La progresión comienza con el consejo, con la perspectiva que se recibe, con las voces que se escuchan. Ese es el nivel más superficial y el más fácil de ignorar como insignificante. Simplemente estaba escuchando. Simplemente estaba procesando diferentes perspectivas. Pero el consejo que se escucha repetidamente va formando gradualmente la perspectiva propia. Y cuando la perspectiva cambia, la dirección que parece correcta también cambia. Y de repente lo que parecía solamente el consejo que se escuchaba se convirtió en el camino que se está caminando. El segundo nivel que también parecía lejos cuando se estaba solamente en el primero. Y desde el camino que se está caminando la silla del escarnecedor ya no parece tan lejana. La persona que ha estado caminando en la dirección incorrecta durante suficiente tiempo comienza a ver la postura del escarnecedor no como algo ajeno, sino como la postura natural de quien ha llegado a donde el camino llevó. Así funciona la progresión. Y así funciona también la regresión, en el sentido positivo. La persona que se niega al consejo de malos no llega nunca al camino de pecadores. Y la que nunca toma ese camino no llega nunca a la silla de escarnecedores. Las decisiones correctas en el nivel más temprano previenen la necesidad de resistir el alejamiento en niveles más profundos donde la resistencia es considerablemente más costosa. Quiero hablarte de la relación entre el versículo 1 y el versículo 2 del mismo Salmo. Porque los dos juntos forman la descripción completa del bienaventurado que el Salmo establece como su imagen central. El versículo 1 describe lo que el bienaventurado no hace. Las tres negaciones. Las tres resistencias. Pero la descripción de lo que no se hace no es suficiente para producir la bienaventuranza. Se puede resistir el consejo de malos, el camino de pecadores y la silla de escarnecedores por el simple rechazo moral y eso produce la conformidad externa sin la transformación interna que el Salmo describe. El versículo 2 añade lo que el bienaventurado sí hace. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No la obediencia a la ley como obligación. La delicia en la ley de Jehová.
La orientación positiva del deseo hacia la palabra de Dios que produce una relación con ella que excede completamente la relación del cumplimiento religioso. Esa delicia en la palabra es lo que produce la capacidad sostenida de resistir las 3 etapas de la progresión que el versículo 1 describe. No por esfuerzo de voluntad que eventualmente se agota. Por la orientación genuina del corazón hacia algo que tiene más atractivo real que el consejo de malos, el camino de pecadores y la silla de escarnecedores. La persona que genuinamente encuentra su delicia en la palabra de Dios y que medita en ella de día y de noche no resiste el consejo de malos por la tensión de quien está resistiendo algo que lo atrae genuinamente. Lo resiste con la facilidad relativa del que ya tiene algo mejor que lo que el consejo de malos puede ofrecer. Quiero hablarte también de la bienaventuranza como el resultado de las decisiones del versículo 1. Porque la bienaventuranza que el Salmo promete no es solamente la recompensa futura de las buenas decisiones. Es el estado que las decisiones correctas van produciendo gradualmente en el presente. La persona que resistió el consejo de malos tiene la claridad de perspectiva que el consejo correcto produce. Que puede ver la realidad con la precisión de quien no tiene los filtros distorsionadores que el consejo incorrecto instala. Esa claridad es bienaventuranza en el sentido de que produce la capacidad de navegar la vida con mayor sabiduría y mayor efectividad. La persona que resistió el camino de pecadores tiene la integridad que la coherencia entre los valores declarados y las decisiones tomadas produce. No la perfección de quien nunca falla, sino la coherencia como orientación fundamental que va produciendo gradualmente la solidez del carácter que el florecimiento genuino requiere. Esa integridad es bienaventuranza porque produce la paz interior que la doble vida no puede producir. Y la persona que no se sentó en la silla de escarnecedores tiene la capacidad de tomarse en serio lo que merece ser tomado en serio. De encontrar genuinamente delicia en lo que es genuinamente delicioso. De tener acceso al tipo de profundidad espiritual que el cinismo del escarnecedor hace imposible porque el cinismo cierra las puertas del interior precisamente ante lo que más valor tiene. Todo eso junto es la bienaventuranza del versículo 1. No solamente la recompensa futura. El estado presente de quien tomó las decisiones correctas en las 3 etapas de la progresión que el versículo describe. Quiero cerrar hablándote de la aplicación del Salmo 1 en 1 para esta semana. Porque el versículo no fue escrito para ser admirado desde la distancia sino para ser vivido en la concreción de las decisiones cotidianas. Esta semana habrá momentos donde el consejo de malos llegará. Tal vez en una conversación. Tal vez en el contenido que el ambiente produce. Tal vez en la voz interior que interpreta la realidad desde una perspectiva que no es la de Dios. La pregunta del Salmo 1 en 1 en esos momentos es, ¿andas en ese consejo o no? Habrá también momentos donde el camino de pecadores tendrá la apariencia de ser el más práctico o el más placentero o el más conveniente. La pregunta del Salmo 1 en 1 en esos momentos es, ¿estás en ese camino o no? Y habrá momentos donde la silla de escarnecedores ofrecerá el reconocimiento social de quien adopta la postura del cinismo sobre lo que merece ser tomado en serio. La pregunta del Salmo 1 en 1 en esos momentos es, ¿te sientas en esa silla o no? Las respuestas a esas preguntas en los momentos cotidianos donde se presentan son las que van construyendo gradualmente el estado de bienaventuranza que el Salmo describe. No en las grandes declaraciones de intención. En las pequeñas decisiones de cada día que juntas forman la orientación del camino completo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que esa bienaventuranza sea tuya. No como la aspiración inalcanzable del que nunca falla en ninguna de las 3 etapas. Como la orientación fundamental del corazón que en su tendencia central elige resistir las 3 progresiones y que desde esa resistencia va construyendo gradualmente el florecimiento que el Salmo promete como el resultado natural de las decisiones correctas. Que el camino que tienes sea el que lleve hacia la bienaventuranza que el Salmo 1 describe con la precisión de quien conoce exactamente cómo se produce y exactamente cómo se pierde. Amén.